El 8 de abril del año 1970, Bobby Fischer se enfrentaba a nada más y nada menos que Víctor Korchnoi y realizó esta jugada, esta retirada del caballo a la casilla H8, que en realidad es una excepcional jugada de ataque. Te explico enseguida por qué. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz. Hoy vengo a traeros una partida antológica, una de las partidas desde mi punto de vista más instructivas, más didácticas de Bobby Fischer, a pesar de que fue una partida que se jugó a un ritmo blitz. Partida que se jugó en el año 1970, el 8 de abril. Prácticamente estamos de aniversario en el día de hoy de esta partida, y en la que vamos a aprender multitud de estrategias, de maniobras, de temas relacionados con las estructuras de peones en una única partida. Esto es algo que me gusta mucho comentar a los alumnos de la escuela. No necesitamos a veces ver tantas partidas, ver tantísimas variantes. Con una partida bien analizada podemos aprender mucho, muchísimo. Vais a verlo en esta partida. Blancas, Víctor Korchnoi. Negras, Robert James Fischer. Caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, alfil E2 y enroque corto. Bueno, nos encontramos en el esquema clásico de la defensa india de rey. Este tipo de estructuras eran muy habituales en el juego de Bobby Fischer e incluso hacía el planteamiento tanto con blancas como con negras. Caballo F3, E5, enroque corto, caballo C6, D5, el blanco opta por cerrar el centro y ahora pues prácticamente solo tenemos una jugada, que es la jugada caballo E7. Y ahora sí que nos encontramos en un momento en el cual el blanco tiene multitud de opciones y posibilidades a las que puede acudir. Tal y como está marcada la estructura de peones, el negro va a intentar desarrollar su juego en el flanco de rey, con el avance F5, F4 y luego avanzar el peón de G. Esta va a ser la estrategia básica por parte de las negras, y por parte de las blancas va a ser lo mismo, avanzar los peones del flanco de dama y provocar rápidas rupturas que permitan que tanto el caballo de C3 como un caballo que se incorporará después al juego, el caballo de F3, bien por E1 o bien por D2, como sucedió en esta partida, pueda contribuir a buscar buenas casillas que vengan a presionar sobre todo los peones atrasados del bando del negro. Bueno, como digo, hay muchas opciones. Korchnoi optó por la jugada caballo D2. Como digo, las opciones que hay son o bien retirada del caballo a E1 o a D2, que esto tiene como objetivo el traslado del caballo al flanco de dama, pero también proporcionar la posibilidad de jugar el avance del peón F3, que lo que va a hacer es apuntalar el centro cuando se produzca este avance F5. Y luego, por supuesto, también se puede jugar ya directamente la jugada B4. De hecho, esta es una jugada bastante habitual, bastante frecuente en esta posición, con la idea de buscar ya esta ruptura. Bueno, vamos a seguir. Caballo D2. Y ahora Fischer realiza una jugada muy lógica, aunque su estrategia es jugar en el flanco de rey. En este momento podría pensar en realizar la jugada caballo a algún lugar para jugar F5, pero opta por la jugada C5. Hay que mencionar también que la retirada del caballo tiene como objetivo evitar el salto del caballo a H5 y luego pues que el caballo ya se encuentre en buena posición para contribuir al ataque de la avalancha de peones del flanco de rey. Bueno, C5, esta jugada, como digo, es lógica porque lo que trata es de invertir un cierto tiempo para ralentizar el avance de los peones del flanco de dama del blanco. Ahora B4 no sería posible porque capturaríamos el peón
Y de ahí que el blanco tenga que pensar un poco más, pues bueno, cómo va a llevar a cabo este avance de peones. La forma lógica es hacerlo con A3, siguió caballo E8, cuidado que no podemos llevar el caballo de forma, digamos, natural en este tipo de posiciones a la casilla H5. Bueno, hay que mencionarlo porque si venimos con el caballo H5, pues esta posición no nos interesa en absoluto y estamos perdiendo material, ¿vale? Bueno, caballo E8, B4, B6, torre B1, F5 y comienzan ya las hostilidades por parte del negro. El ataque en el flanco de dama ha quedado más o menos controlado y ahora es Korchnoi el que tiene que pensar de qué manera se las va a ingeniar para romper esta fuerte estructura que ha quedado fijada en el flanco de dama. Y vamos a ver cómo Korchnoi se precipita y no encuentra la mejor forma de hacerlo, pero eso lo vamos a ver en un momento. Bueno, F3, F4, la idea ya digo es G5, G4, A4, jugada que tiene todo el sentido del mundo, que busca golpear la cadena de peones tanto en la cabeza como en la parte media. G5, A5 y aquí una muy buena jugada y muy interesante, una jugada también temática en este tipo de posiciones, la jugada torre F6. Jugada muy interesante porque la torre tanto defiende ahora el peón de D6, que puede ser un objetivo cuando los caballos vengan a presionarlo, como que la torre también puede pasar al ataque a la casilla tanto H6 como G6, pero sobre todo G6 para apoyar esta ruptura. Y ahora Korchnoi comete una pequeña imprecisión, pequeña pero grave quizás a este nivel, que es capturar el peón de C5. Esta jugada, en apariencia tan natural, en realidad es un pequeño error estratégico porque lo que hace es que tras B por C5 todo el centro, todo el juego del flanco de dama quede en una posición inflexible, es decir, ahora nos va a costar movilizar esta cadena de peones, por no decir que va a ser prácticamente imposible, y el juego rápidamente va a desplazarse hacia el flanco de rey, que no es lo que le interesaba al blanco. Hubiera sido preferible en esta posición no definir todavía el juego y bueno, y seguir tratando de buscar nuestras opciones pues con otro tipo de jugadas, ¿no? Por ejemplo, dama b3, manteniendo las opciones abiertas y bueno, ver qué sucede en esta posición y por supuesto no capturar el peón de C5 y en el caso de capturar algún peón, capturar el peón mejor de B6. Bueno, siguió B por C5, caballo B3, torre G6, alfil D2, caballo F6, cada uno de los contrincantes acuden al flanco fuerte, rey H1 y G4. Finalmente se produce la ruptura que incluso hubiera sido también hubiera podido Fischer prepararla con la jugada H5 y luego G4, pero bueno, directamente jugó así, jugó G4, no creo que sea mejor ni peor, aproximadamente igual. F por G4, claro, hay que pensar que estamos amenazando el avance del peón a G3 y esto es muy peligroso porque si el peón llega a G3 y el peón avanza, el peón de H avanza, nos vamos a poder encontrar con temas, con sacrificios sobre H3 y luego ataque doble en G2, así que mucho cuidado que esta posición ya es muy peligrosa. Parece obligado capturar, siguió caballo por G3, torre F3 y torre H6. Ya hay amenazas muy concretas y estamos a punto de alcanzar la posición que veíamos en la presentación del vídeo. H3 y caballo G6. Hay que pensar que el peón está clavado. El peón no puede capturar todavía el caballo. Pero los caballos se están coordinando para echar más leña al fuego y venir a hostigar tanto a la torre como al peón débil, un punto muy débil de la estructura del blanco, el peón de G2. El blanco juega rey G1
ahora sí que sería posible capturar el caballo, por lo tanto algo tendremos que hacer con nuestro caballo, o bien saltar a E3, que sería una buena opción, o la que realizó Fischer, caballo F6. Siguió alfil E1 y ahora, atención, la jugada sorprendente, caballo H8. Una jugada que parece una retirada a una casilla absurda, pero que en realidad tiene un plan muy ingenioso de reubicación de piezas. El caballo va a venir a F7, va a pasar hasta G5 y desde G5 el caballo va a estar en disposición tanto de atacar la torre, aunque lógicamente no vamos a capturar esta torre en ningún momento, como de golpear en el punto H3, perdón, el punto en el que todas las piezas del negro, prácticamente todas las piezas están mirando. Siguió torre D3, caballo F7, no necesita explicación, alfil F3, el blanco intenta solidificar su posición, pero ya se está encontrando con una posición que empieza a hacer aguas. Caballo G5, dama E2, torre G6, ojo que estamos amenazando ya capturar el peón de H3, una nueva clavada del peón de G2, de ahí que el blanco intente evitar esto huyendo con su rey a la casilla F1 y esta ya es una posición de remate. Os invito, amigos, a que detengáis el vídeo y penséis de qué manera jugaríais en este momento, porque desde aquí Fischer ganó la partida en solo 3 jugadas. La forma de hacerlo, como lo hizo Fischer, fue con el remate directo. Caballo por H3. De momento estamos ganando un peón que es emblemático en este momento. No es verdad que no estamos obligados a capturar el caballo, pero bueno, claro, ya estaríamos perdiendo de un peón. Las máquinas no capturan este caballo y tratan de defenderse llevando una pieza más a la defensa. Pero bueno, Korchnoi aceptó el caballo, Fischer hizo alfil por H3, jaque, rey F2, única jugada. Si nos cubrimos con el alfil nos vamos a encontrar con alfil por G2, por lo tanto, única jugada, rey F2, y en este momento Fischer, cuando analizó esta partida después, decía que lo que iba a hacer directamente es capturar el peón de E4, pero justo en el último momento se dio cuenta de que esta jugada era un error. Era un error clamoroso que le hacía perder toda su ventaja, porque ahora el blanco podría capturar con la dama, y aunque viniésemos a atacar este rey, el rey iba a poder esconderse, iba a poder venir al flanco, al centro del tablero o al flanco de dama, y además ganando un tiempo sobre la dama. Y esta es una posición totalmente perdida ahora para las negras. De ahí que en este último momento Fischer, en lugar de golpear con el caballo sobre E4, lo hiciera sobre G4, conservando la posibilidad de que la dama pasara hasta H4. Siguió alfil por G4, alfil por G4 y no hay defensa contra la jugada dama H4. La dama está tocada, tendrá que ir a algún lugar si no quiere perderse, y después pues habrá 1000 formas de hacer jaque mate en esta posición. Por ejemplo, dama H4, bueno, si no se puede cubrir, pues rey F1, dama H1, se viene aquí, dama H2, se viene aquí y alfil H3. Estaríamos dando mate, pero bueno, hay muchos tipos de mate ya en esta posición. Pues ya veis, amigos, esta jugada caballo H8, jugada de ataque que combina una retirada del caballo a una casilla absurda con una maniobra genial. La incorporación de un caballo para que se coordine con su compañero u otro caballo y produzca este bonito remate en la jugada 32. Bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Como siempre os digo, si queréis aprender más ajedrez, lo podéis hacer en nuestra escuela, la podéis probar gratis, online, a vuestro ritmo, durante 14 días. Os envío un cordial saludo y hasta muy pronto. ¡Chao!